Bueno, estamos celebrando la octava día de Pascua, el octavo día de Pascua, es decir, la misma fiesta por 8 días. 8 es la nueva creación, porque a causa del pecado, a causa de la caída de la humanidad con el pecado de Adán, era necesario que Jesús vino a recrear al mundo. Y Él lo hizo en su misterio pascual con su muerte y resurrección. Y nuestra fe está fundada en este milagro de la resurrección. Como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es en vano. Nuestra fe es en la resurrección, nuestra fe es en la confianza de los testigos de este milagro, los apóstoles. Como dice San Juan Crisóstomo, ¿de dónde les vino a aquellos 12 hombres ignorantes que vivían junto a lagos, ríos y desiertos, al acometer una obra de tan grandes proporciones y al enfrentarse con todo el mundo? Ellos que seguramente no habían ido nunca a la ciudad ni se habían presentado en público. ¿Cómo se explica, pues, que aquellos que, mientras Cristo vivía, sucumbieron al ataque de los judíos, después, una vez muerto y sepultado, se enfrentara contra el mundo entero? Si no es por el hecho de su resurrección que algunos niegan y porque les habló y les infundió ánimos. De lo contrario, si hubieran dicho, ¿qué es esto? ¿No pude salvarse a sí mismo y nos va a proteger a nosotros? Cuando estaba vivo no se ayudó a sí mismo. Ahora que está muerto, ¿nos tenderá una mano? Él, mientras vivía, no convenció a nadie, y nosotros, con solo pronunciar su nombre, persuadiremos a todo el mundo. No solo hacer, sino pensar algo semejante sería una cosa irracional. Todo lo cual es prueba evidente de que si no lo hubieran visto resucitado y no hubieran tenido pruebas bien claras de su poder, no se hubieran lanzado a una aventura tan arriesgada. So again, as we celebrate this octave day of Easter, I said Christmas this morning, almost did it again. This octave day of Easter, we celebrate a new creation. That's what the 8th day symbolizes. And it's because Christ has recreated, through his paschal mystery, his death and resurrection, the world which Adam ruined by his sin. And so we have this new creation in his resurrection. And our faith is founded in the testimony of his resurrection. St. John Chrysostom has a wonderful text. I'm not going to read you the whole thing, but he basically says, how could these 12 ignorant men come up with something like this and then persevere? Because the issue is, of course, that if Jesus is not risen from the dead, then how can anyone expect him to have done anything for them? Because if he was not God and if he did not rise from the dead, how would these 12 men have said, okay, he didn't do anything he didn't help us when he was alive, he died, but now he's going to help us? That would be completely irrational. But of course he is risen, and he is therefore able to help, and that is why the Catholic Church endures, because it has to be divine. Anything run so incompetently would not have lasted 2 weeks. And there in itself is the proof of our Lord's resurrection. I'm going to be speaking today particularly about the theological virtue of hope then, which follows on from faith, which we spoke about last week. Faith is not just believing in things unseen, but it is trust and confidence in God that he is trustworthy in what he says, what he has revealed, and that we believe it because he has revealed it. Hope then is that same virtue but directed to the future, that we trust not only God's promises for the future, but that he also has the goodness and the power to share with us the means in order to achieve that end of eternal salvation. Ahora, fundada en la fe es también la virtud de la esperanza, que es la fe dirigida al futuro. La esperanza es una virtud teologal por la que deseamos a Dios como bien supremo,
nuestro y confiamos firmemente, fundados en la bondad y en la omnipotencia divinas, alcanzar la bienaventuranza eterna y los medios para ello. La esperanza es una virtud del hogar porque su objeto es Dios. Theos es griego por Dios. Esperanza como la fe está en Dios es que es tanto nuestra felicidad eterna como el que nos proporciona los medios sobrenaturales, es decir, la gracia, para alcanzar esa felicidad en unión con Él. Confiamos en nuestra esperanza porque Dios es bueno y tiene el poder de llevar a cabo lo que ha prometido, porque para siempre es su misericordia. Now, how is it that we live the virtue of hope? It's not just a feeling, just like faith is not a feeling. It is something that is practiced. So how do we practice and live the virtue of hope? One is that we have to be on guard against the sin of presumption, just assuming that we're going to be saved. There's a whole lot of that going on, and it is nonsense. Not everyone is going to go to heaven, but we can go to heaven as long as we are not presumptuous and we are humble. But, on the other hand, we also need to be on guard against despair. That is, the feeling that it is not possible for us to be saved when we lose heart in God. We also need, because of hope, to be detached from worldly goods, because our hope is not in worldly goods, which are going to fail, but our hope is in God. And likewise, we should have a childlike confidence in Him that He is our Heavenly Father, is going to take care of us in this life, but more importantly, of course, giving us what we need for eternal life. Which also means that we need to escape the clutches, the addiction, the slavery to pleasures and of success, again, which root us in our perspective and our desires for this life, habitually living in spirit, in heaven, and for heaven. And of course, finally, we should pray for that gift of final perseverance that we receive and act on that grace that we're given so that we may persevere until the end, especially asking Our Lady, Refuge of Sinners, whose intercession we invoke now and at the hour of our death. Pues, ¿cómo debemos vivir esta virtud de la esperanza? Debemos meditar sobre los motivos que son su fundamento, es decir, la omnipotencia de Dios juntamente con su bondad y las magníficas promesas que nos ha hecho. Para vivir esta virtud debemos evitar la presunción, es decir, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él como si nos lo debiera. Es una relación que requiere trabajo y nuestra parte, no es algo que todos van a recibir. Esta idea que es muy común en estos días, que todos van al cielo, es miércoles. Yo escucho suficientes confesiones para saber eso. Y no escucho suficientes confesiones, también es porque yo sé, es una presunción. Pero, para muchos, vamos a estar en guardia contra el pecado de desesperación, perdiendo el corazón, imaginando que no podemos reformar y llegar a la salvación prometida. Esos son los dos extremos que necesitamos evitar, la presunción y desesperación. Busquemos el deshacimiento de los bienes de este mundo para mantener nuestras mentes y corazones en el cielo. Obviamente cumpliendo nuestras obligaciones aquí, alimentando a nuestras familias, etcétera, etcétera, pero con el corazón y mente principalmente en el cielo, para librarse de los lazos de los placeres y de los triunfos. Cuando enfoquemos en estas cosas, nuestros corazones están atados a este mundo. Y no podemos vivir para el cielo si estamos viviendo por este mundo. Déjanos vivir habitualmente con el Espíritu en el cielo y para el cielo. Y finalmente rogar a menudo y confiadamente pidiendo el don de la perseverancia final. Porque sin la gracia de Dios no es posible perseverar. Pidiendo esta gracia especialmente
refugio de los pecadores, cuya intercesión invoquemos ahora y en la hora de nuestras muertes.